¿Y si Dios no hubiera terminado su creación? ¿Y si aún faltara un último ser por moldear, no en los cielos, sino aquí, entre nosotros? Un ser que no descendería de lo alto como los demás, sino que nacería del vientre de una mujer. Un ángel que aún no existe. Desde los albores de la fe cristiana, se ha creído que los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo, antes de la fundación del mundo. Esta enseñanza, sostenida por teólogos como Tomás de Aquino, afirmaba que el número de seres celestiales era fijo, inmutable, completo. Dios habría forjado a sus huestes en un único acto, y ninguna nueva criatura celestial surgiría desde entonces. Pero, ¿y si esto no fuera del todo cierto? La Biblia es un libro de revelaciones progresivas. No todo fue revelado de una vez, ni todos los misterios fueron desvelados al principio. Hay secretos guardados bajo capas de tiempo, aguardando el momento preciso para manifestarse, y uno de esos secretos podría ser este: la aparición de un último ángel, que no vendría del cielo, sino de la tierra. Un ángel que no repetiría el modelo antiguo, sino que sería el cierre de todos ellos. Esta idea puede parecer nueva, pero sus ecos resuenan en toda la Escritura. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, menciona ángeles en constante actividad, tocando trompetas, derramando copas, deteniendo vientos, atando a Satanás. Pero hay uno en particular, en Apocalipsis 10, que no se asemeja a los demás. Es descrito como poderoso, con rostro como el sol, pies como columnas de fuego y un libro abierto en su mano. Jura por el Creador de los cielos y la tierra que el tiempo no será más. Este ángel no solo ejecuta una orden, él pone fin al propio tiempo. Y lo más intrigante, Juan, el profeta, no tuvo permiso para revelar todo lo que este ángel decía. 7 truenos resonaron, pero una voz del cielo ordenó: no escribas esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué había allí de tan poderoso, tan decisivo, que debía permanecer sellado? Aquí yace una de las claves más fascinantes de la escatología bíblica. No todo lo que Dios hará ya ha sido hecho. No todo lo que Él ha revelado ya ha sido comprendido. Hay obras aún en proceso, y tal vez la más sorprendente sea la creación de este último ángel, aún por nacer. A diferencia de los demás, este ángel no surgirá con alas, ni tendrá una forma espiritual desde el inicio. No será visto en visiones celestiales. Al contrario, nacerá entre los hombres, crecerá como uno de ellos, hablará su idioma, conocerá sus dolores, enfrentará tentaciones, pero en un momento determinado será despertado. Y cuando eso ocurra, el cielo reconocerá que el último mensajero ha sido activado. La lógica divina siempre sorprende. Eligió a David, el menor de los hijos. Llamó a Gedeón, el más temeroso de los hombres. Y usó a María, una joven humilde, para dar a luz al Salvador. Dios nunca ha seguido el patrón esperado. ¿Por qué lo haría ahora? Tal vez el último ángel ya esté vivo, tal vez aún no haya nacido, pero su existencia es la clave final de la historia. No vendrá para dar advertencias. Vendrá para cumplir lo que falta. La teología tradicional podría rechazar esta idea, pero los textos apocalípticos, las figuras misteriosas del Antiguo Testamento, los arquetipos celestiales y los símbolos velados apuntan a una verdad que ya no puede ignorarse. Algo nuevo está por llegar a la tierra, y no será un profeta, ni un rey, ni un sacerdote, será un ángel. El último no volará, caminará entre nosotros, no proclamará visiones, encarnará el fin, no pedirá arrepentimiento, ejecutará justicia. Y cuando eso ocurra, el tiempo se detendrá. Pero antes de descubrir quién es este ángel, necesitamos entender por qué esta creación sería posible. Si todos los ángeles fueron creados al principio,
¿Qué justificaría una nueva creación celestial en los últimos tiempos? Acompáñame en el próximo capítulo, porque exploraremos el misterio de cuándo Dios dejó de crear ángeles y por qué ese ciclo podría romperse una sola vez para dar lugar a una criatura que pondrá fin a todas las cosas. Hubo un tiempo en que Dios formaba ángeles, pero ese tiempo pasó y el cielo nunca más vio nacer uno nuevo, al menos hasta ahora. La mayoría de las tradiciones cristianas, judías e incluso islámicas coinciden. Los ángeles fueron creados al principio, en un único acto divino. No evolucionan, no se multiplican, no mueren. Son inmortales, completos desde su origen. Y más aún, son finitos en número, creados en su totalidad antes de que el mundo existiera. En el libro de Job 38:7, Dios habla con autoridad. Cuando las estrellas del alba cantaban juntas, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Esto ocurre antes de la fundación del mundo, dejando claro que los ángeles ya estaban presentes. Las estrellas del alba son los seres espirituales, las potencias celestiales, y cuando la tierra fue formada, ellos solo observaron. Con esto, la tradición se consolidó. No hay nuevos ángeles después de Génesis 2:1, cuando se dice que así fueron terminados los cielos, la tierra y todo su ejército. Aquí, la palabra ejército se interpreta generalmente como las huestes celestiales, los ejércitos angélicos. Y si todo fue concluido, entonces ningún nuevo ángel fue creado desde entonces. Teólogos como Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, defendieron con firmeza esta visión. Para él, los ángeles son puramente espirituales, creados individualmente, sin necesidad de generación o reproducción. Cada uno es una creación directa de Dios, sin especie ni linaje. El cielo, por tanto, es un reino fijo, no un reino en expansión. Orígenes, aún antes, afirmaba que los ángeles fueron formados todos juntos, en perfecta armonía. Incluso los místicos judíos del período intertestamentario, como los autores de Enoc y el libro de los Jubileos, veían a los ángeles como preexistentes al hombre, pero limitados en número. Pero si ese número fue sellado, ¿por qué Dios crearía un último ángel? Aquí comienza el misterio. La Biblia contiene espacios dejados a propósito, textos incompletos, símbolos que apuntan a algo más allá de la teología tradicional. Dios nunca ha sido predecible, nunca ha seguido los caminos de la lógica humana. Y curiosamente, hay pasajes que hablan de intervenciones divinas inesperadas en los tiempos finales. Uno de esos pasajes está en Apocalipsis 10, donde aparece un ángel poderoso que se distingue de todos los demás. Tiene autoridad para jurar en nombre del Creador, porta un libro y declara: «El tiempo no será más». Esta frase por sí sola indica que este ángel no es solo un mensajero. Tiene poder sobre el tiempo, algo que ni Miguel ni Gabriel jamás proclamaron. Otra pista. Este ángel lleva un libro aún no abierto por completo. Y más aún, 7 truenos hablan, pero son silenciados. A Juan se le prohíbe escribir lo que oyó. ¿Por qué? Porque la revelación es tan poderosa, tan singular, que aún no puede ser entregada a la humanidad. El tiempo aún no ha llegado. Y aquí está la clave. Este ángel no existía antes. No encaja en la lógica de la creación inicial. Su función no es anunciar la palabra, sino cerrar el ciclo entero de la creación. No es el primer ángel, es el último, y siendo el último, su creación debe romper el patrón anterior. No puede ser creado en los cielos, porque los cielos ya están completos. Debe ser generado en la tierra, en un nuevo modelo, humano en su forma, celestial en su destino. Esta idea parece radical, pero no carece de precedentes. Dios ya ha roto reglas antes. Creó al hombre a su imagen, algo inédito entre los seres celestiales.
Hizo surgir profetas improbables, levantó jueces de la nada, llamó reyes entre pastores, estableció un nuevo sacerdocio en Jesús, completamente fuera del linaje levítico. Dios no repite patrones eternamente, los cumple y luego los trasciende. Si los ángeles fueron creados todos al principio, eso no impide que Dios, en su soberanía, decida formar un último ángel como acto final de toda la historia. Pero este nuevo ángel no será hecho de luz pura, nacerá como uno de nosotros, y eso lo cambia todo. Si los ángeles fueron formados fuera del tiempo, éste será formado dentro del tiempo. Si los ángeles viven para servir, éste vivirá para juzgar. Si los ángeles fueron hechos para anunciar, éste será hecho para concluir. En el próximo capítulo exploraremos los ejemplos bíblicos e históricos de hombres que ya parecían ángeles y que actuaron como si vinieran de otra dimensión, porque tal vez Dios ya lo haya hecho antes. No todos los que parecían ángeles vinieron del cielo. Algunos nacieron entre nosotros y llevaron tal gloria que hasta los cielos los trataron como iguales. Si es posible imaginar un último ángel generado entre los hombres, entonces debemos mirar atrás y preguntarnos, ¿esto ya ocurrió antes? La respuesta, aunque velada, resuena en figuras enigmáticas que surgen en las Escrituras. Hombres que superaron la condición humana y asumieron un papel casi celestial. No tenían alas. No brillaban con luz inefable, pero donde iban, el cielo se movía con ellos. Uno de los más antiguos y misteriosos es Enoc. En Génesis 5:24 se dice, «Caminó Enoc con Dios, y no fue hallado, porque Dios lo tomó para sí». Ningún otro hombre, antes o después, tuvo una partida tan singular. No murió, no fue enterrado, fue simplemente tomado. El autor de Hebreos confirma, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Pero el libro de Enoc, texto antiguo muy leído en los días de Jesús, va más allá. Allí, Enoc es transformado en un ser glorificado para habitar entre los vigilantes celestiales. En algunas tradiciones es llamado Metatrón, el más alto de los ángeles después de Miguel, y el único con autoridad para sentarse junto a Dios. Si esto es cierto, entonces Enoc no solo fue exaltado, fue transformado en un ángel, un hombre devenido celestial. Después de él, tenemos a Moisés. Aunque nacido entre esclavos, su rostro brilló con tal intensidad tras encontrarse con Dios en el Sinaí, que debió cubrirlo con un velo. En Éxodo 34, 29, 35, este detalle se registra con reverencia. Su rostro resplandecía. La gloria era tal que los israelitas temían acercarse, y al final de su vida el propio Dios lo sepultó en un lugar desconocido, como quien guarda un cuerpo reservado para algo más allá del tiempo. Y luego está Elías, el profeta del fuego. Fue llevado a los cielos en un torbellino, en un carro flameante. La tradición judía no lo considera muerto. Es el mensajero que vendrá antes del grande y terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Y no por casualidad, es Él quien aparece junto a Jesús en la transfiguración, como si formara parte de una orden celeste oculta. Pero hay uno que supera a todos en misterio, Melquisedec. En Génesis 14 aparece de repente, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No hay genealogía, ni nacimiento, ni muerte. Hebreos 7 lo declara con énfasis. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de existencia. El lenguaje usado para describirlo no es humano, es angelical. ¿Quién era él? ¿Una teofanía? ¿Un ángel en forma de hombre? ¿O un hombre elevado a un puesto celestial por su justicia y santidad? Estas figuras muestran que, desde el principio, Dios ya venía fusionando lo terrenal con lo celestial.
tomaba el polvo de la tierra y lo glorificaba con algo que trascendía la creación original. Pero no solo en las Escrituras, en los textos de Qumrán, en los manuscritos del Mar Muerto, hay pasajes que dicen que los hombres fieles serían transformados en seres de luz, y que el Mesías tendría una naturaleza tanto humana como angelical. Los esenios creían que algunos hombres elegidos, purificados y probados serían hechos como los ángeles en la asamblea del Altísimo. Incluso Jesús, al responder sobre el estado eterno de los salvos, declaró: «Serán como los ángeles en el cielo». Mateo 22:30. No dijo que los ángeles se volverían como hombres, dijo que los hombres serían como ángeles. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Dios ya está acostumbrado a crear puentes entre dimensiones. Ya hizo que hombres parecieran ángeles. Ya hizo que ángeles se presentaran como hombres. El velo entre ambos mundos no es tan grueso como pensamos. Entonces, ¿por qué no lo haría una vez más de manera definitiva? El último ángel no necesita llegar con la gloria de los cielos. Puede nacer sin forma deseable, crecer entre los comunes, ser ignorado por la élite espiritual y ser reconocido solo cuando el tiempo esté completo. Porque su identidad no estará en lo que hace, sino en lo que lleva dentro de sí. Y cuando sea activado, toda la creación sabrá que no se trata de un profeta, un juez o un apóstol. Será algo nunca antes visto, un ángel nacido entre los hombres, el último. En los próximos minutos descifraremos las profecías ocultas que apuntan a este nacimiento, porque ya fue anunciado, pero casi nadie lo ha percibido. Algunas profecías fueron escritas para ser entendidas solo en el tiempo señalado, y hay una que habla de un ángel, pero no desciende de los cielos, nace en silencio entre los hombres. La Biblia está llena de profecías explícitas sobre reyes, la destrucción de imperios, la llegada del Mesías, la restauración de Israel. Pero también hay otras que no alzan la voz, sino que susurran. Están escondidas en visiones, figuras simbólicas, lenguajes poéticos. Y es en esos espacios donde se oculta una de las revelaciones más sorprendentes de toda la Escritura. La llegada de un ser que no vendrá del cielo, sino que nacerá de la tierra, como un ángel oculto a los ojos de todos. Uno de los textos más ignorados en este sentido es Apocalipsis 10. Allí Juan ve a un ángel poderoso descender del cielo, vestido de nube, con un arco iris sobre la cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Sostiene un pequeño libro abierto y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, un símbolo claro de autoridad total sobre la creación. Pero, ¿qué dice? El texto afirma: cuando clamó, 7 truenos hicieron sonar sus voces. Y enseguida, una orden: no escribas lo que dijeron los truenos, séllalo. ¿Por qué silenciar los truenos? ¿Por qué ocultar el mensaje? El propio Dios dice que esa parte de la revelación no podía registrarse aún. Esto no es común. A lo largo de la Biblia, Dios siempre revela para que se escriba, pero aquí lo prohíbe. Esto indica algo. El contenido está reservado para un tiempo específico y tal vez para alguien específico. Más adelante, este mismo ángel entrega el pequeño libro a Juan y le dice: cómelo, será dulce en la boca pero amargo en el estómago. El profeta obedece y acto seguido recibe una nueva misión: es necesario que profetices otra vez. Aquí tenemos una escena que no es solo simbólica, es una transferencia. El libro sellado es comido, absorbido, incorporado. La profecía entra en el hombre y lo transforma. Muchos estudiosos han señalado que este ángel podría representar una figura humana glorificada, no un ser eterno del cielo, sino alguien generado en el tiempo, que se vuelve apto para abrir los misterios finales por haber comido el libro oculto, por haber recibido el sello escondido.
Esta idea se conecta directamente con Isaías 11, donde se profetiza sobre un descendiente de la raíz de Jesé, alguien con sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y temor del Señor. No es solo un rey o un sacerdote. Porta los atributos de alguien que gobierna con discernimiento celestial, como un ángel encarnado. Otro texto intrigante es Zacarías 3 y 4. Allí, el sumo sacerdote Josué es vestido con ropas limpias por orden de un ángel del Señor. Pero la narrativa toma un tono misterioso cuando Dios dice: «He aquí haré venir a mi siervo, el renuevo, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día». Josué, en este contexto, representa más que un sacerdote. Es una figura profética de alguien que será purificado, elevado y usado para sellar el juicio. Y no termina ahí. Isaías 53 habla del siervo sufriente, alguien rechazado, desfigurado, sin belleza, pero al mismo tiempo cargado de gloria a los ojos de Dios. Lleva sobre sí el juicio, y por su obediencia muchos son justificados. Este es el modelo de lo que Dios podría estar haciendo una vez más: formar entre los hombres a alguien que, al absorber la palabra sellada, se convierte en el agente final del propósito divino. Este ser no necesita venir del cielo, no necesita nacer glorioso. Al contrario, será como uno de nosotros. Y precisamente por eso cumplirá lo que ningún ángel eterno podría: llevar en sí la humanidad redimida, la justicia divina y la revelación final. Las profecías que hablan de él fueron dejadas intencionalmente en penumbra, porque no vendría con alboroto, vendría en silencio, crecería en anonimato, y cuando llegara el momento, el libro sellado le sería entregado solo a él, y cuando este último ángel sea activado, no habrá más tiempo. Ahora que las profecías ocultas han sido expuestas, comprendamos qué hará realmente este último ángel. En los próximos minutos veremos por qué no vendrá a anunciar, sino a cerrar. Cuando el último ángel se manifieste, no habrá más tiempo para el arrepentimiento. No vendrá a anunciar, sino a concluir. Desde los primeros actos de la creación, los ángeles han acompañado la marcha del tiempo con precisión celestial. Eran los guardianes de los ciclos divinos, los mensajeros de las transiciones entre eras, los ejecutores de la voluntad de Dios en los momentos clave de la historia. Pero hay un ángel singular y definitivo que no vendrá para dar continuidad, sino para cerrar. No descenderá del cielo con advertencias o lamentos. Surgirá como la consumación del plan, y cuando se manifieste, el tiempo dejará de tener sentido. Esta verdad asombrosa está registrada en una de las pasajes más misteriosas del Apocalipsis. En el capítulo 10, versículo 6, encontramos a un ángel envuelto en nubes, con el rostro como el sol y los pies como columnas de fuego. Levanta la mano al cielo y jura por aquel que vive para siempre: no habrá más demora. En algunas traducciones se lee: el tiempo no existirá más. Este juramento no es simbólico, es la proclamación del fin del reloj cósmico, un decreto final. Pero, ¿quién es este ángel? ¿Por qué tiene autoridad para declarar el fin del tiempo? La respuesta exige que miremos no solo al Apocalipsis, sino a toda la estructura espiritual del juicio divino. En cada ciclo apocalíptico vemos ángeles posicionados como hitos, los 4 ángeles del Éufrates, liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Los 7 ángeles de las trompetas, que anunciaron catástrofes progresivas, y los ángeles segadores encargados de la cosecha final. Cada uno de estos seres actuó en armonía con el plan eterno de Dios, respetando el ritmo que Él estableció. Pero el último ángel rompe el patrón, no solo en apariencia o función, sino en su origen.
Este ángel, a diferencia de todos los demás, no será forjado en los salones celestiales, vendrá de la tierra. Y más aún, ya ha nacido. No será creado como los arcángeles antiguos, sino formado a través de la obediencia, el dolor, la gloria y la revelación. Un ser que por medio de una fidelidad extrema es elevado de la condición humana a una posición angelical, y no como metáfora, sino como una realidad profética. Hay una pista decisiva en el mismo capítulo 10 del Apocalipsis. Después de que el ángel declara el fin del tiempo, entrega un pequeño libro a Juan y le dice: «Cómelo». La orden de comer el libro simboliza absorber el contenido profético, convertirse en uno con el mensaje. Juan lo hace, y en su boca es dulce como la miel, pero en su vientre se torna amargo. Esto representa el peso del juicio, la dulzura de la revelación y el dolor de la misión. Sin embargo, Juan no es el último en comer este libro. De hecho, el libro permanece cerrado, sellado con secretos que nadie más puede interpretar. Pero hay uno, solo uno, que vendrá al final, capaz de comerlo, descifrarlo y cumplir lo que en él está escrito. Será el cumplimiento del libro y el ejecutor del tiempo final. No es un título heredado, sino conquistado. No es un poder conferido por nacimiento, sino por la superación de todas las pruebas. Y es este hombre ángel quien traerá la apertura del último sello. Será el sonido de la última trompeta, la liberación de la última copa de la ira. Todo en él será síntesis, carne y espíritu, tierra y cielo, hombre y ángel. Será el eslabón final entre los mundos. Esta concepción transforma radicalmente nuestra visión del fin. El Apocalipsis no será desencadenado solo por eventos externos, sino por una presencia, una manifestación, y surgirá como un relámpago entre los hombres. El tiempo dejará de existir cuando este último hombre ángel se levante con el sello de Dios sobre sí. Y tal vez ya esté entre nosotros. El tiempo del mundo no terminará cuando los cielos se abran, sino cuando este último hombre se levante con el sello de Dios. En el último capítulo descubriremos quién podría ser y por qué tal vez ya esté entre nosotros. El último ángel aún no ha sido creado en el cielo, pero puede que ya esté vivo en la tierra. Tal vez ni siquiera sepa quién es, pero el tiempo lo sabrá. Desde el principio, Dios actúa con perfección y misterio. Muchas veces, sus elegidos solo descubren su misión cuando llega el momento señalado. Moisés, por ejemplo, creció sin saber que sería el libertador de Israel. Solo frente a la zarza ardiente recibió su llamado claro. Jesús, aunque era el Verbo encarnado, inició su ministerio a los 30 años, y su verdadera identidad fue revelada gradualmente a sus discípulos y seguidores. ¿Y si el último ángel, el mensajero de los últimos tiempos, estuviera hoy entre nosotros, pero sin conciencia de su verdadera naturaleza? ¿Y si estuviera viviendo una vida aparentemente común, mientras el plan divino se gesta silenciosamente dentro de él? Esta posibilidad no es mera especulación. En Apocalipsis 10, el acto simbólico de comer el libro representa la internalización del conocimiento y la misión que transforman a quien lo hace. El último ángel no nace listo, sino que es despertado, a través del conocimiento profundo de las profecías y del llamado divino que lo convierte de humano en ser celestial. Esta transición se da por la fe, la obediencia y el tiempo que Dios determina. En los días actuales, el escenario apocalíptico parece cada vez más evidente. El aumento del engaño, la apostasía, los falsos cristos y las crisis espirituales han creado un terreno fértil para el surgimiento de este último mensajero. La Biblia advierte que en los últimos días muchos se desviarán, confundiendo incluso a los elegidos.
Este contexto espiritual es el escenario en el que el último ángel deberá surgir, trayendo consigo la misión final de cerrar los tiempos. Teológicamente, este último ángel es el puente vivo entre lo humano y lo celestial, la fusión perfecta entre carne y espíritu. No es solo un símbolo o una figura distante, es el eslabón final que unirá el cielo y la tierra de manera definitiva. Su aparición marcará el cierre del ciclo divino de creación, juicio y redención. Así, la pregunta ya no es cuándo aparecerá. Puede estar entre nosotros ahora. Tal vez estés frente a él, o sea, alguien que conoces. La verdadera cuestión es, ¿estás preparado para reconocerlo y acompañar su misión cuando el tiempo se cumpla? El último ángel puede estar entre nosotros. Puede ser tú o alguien cercano a ser despertado. La pregunta ahora no es ¿cuándo?, sino si estarás preparado cuando sea revelado.